A partir de hoy, mamá se muda con nosotros, anunció mi marido justo en medio de nuestra cena de aniversario. Su madre me sonrió con suficiencia y dijo: «Te adaptarás». Siempre lo hago. Pero su sonrisa se desvaneció rápidamente cuando saqué un documento. Lo puse sobre la mesa y dije: «Perfecto. Parece que es una doble celebración porque yo también me estoy adaptando». Hay momentos en la vida que destrozan tu mundo. Momentos en los que te das cuenta de que la persona que más amas te ha traicionado por completo. Me llamo Samantha Richards y, a mis 34 años, nunca imaginé que mi 5º aniversario terminaría con una bomba que le soltaría a mi marido, Jackson. Se suponía que íbamos a celebrar nuestra historia de amor, pero en cambio, estaba mirando la cara de satisfacción de su madre, Sylvia, mientras él anunciaba: «Doble celebración hoy. Mamá se muda con nosotros». La habitación se quedó en silencio. Sylvia se giró hacia mí con esa sonrisa familiar y condescendiente y dijo: «¿Te adaptarás, querida?» «Siempre lo hago». Pero su sonrisa desapareció cuando le devolví la sonrisa. Saqué un documento de mi bolso y supe en ese mismo instante que todo estaba a punto de cambiar. Siempre he sido una persona que planifica. Como diseñadora arquitectónica, cada detalle importa, y esa meticulosidad se extendía a mi vida personal. Tenía planes a 5 años, planes a 10 años, sueños que se extendían hasta el futuro. Conocer a Jackson no estaba en ninguno de esos planes, pero a veces la vida te da algo incluso mejor de lo que imaginabas. Nos conocimos hace 7 años en una gala benéfica. Él no era como otros hombres que elogiaban mi apariencia. Estaba genuinamente fascinado por mi perspectiva sobre la arquitectura. Nuestra conversación fluyó sin esfuerzo y, al final de la noche, intercambiamos números. Nuestra relación progresó de forma natural. Jackson era atento, comunicativo y valoraba mi independencia. Era profesor de historia en un instituto, un apasionado de la formación de mentes jóvenes. Trabajábamos duro, pero siempre sacábamos tiempo el uno para el otro y, en un año, estábamos hablando de matrimonio. Fue entonces cuando conocí a Sylvia Thomas. Inicialmente, parecía agradable, una enfermera jubilada con una vida social activa. Me recibió con cálidos abrazos y cenas caseras, haciéndome preguntas reflexivas sobre mi trabajo, pero bajo la superficie. Había una sutil posesividad sobre Jackson que noté pero descarté. «Jackson siempre ha sido mi chico especial», decía repetidamente, apretándole el brazo o enderezándole el cuello de la camisa como si todavía fuera un niño. «Me cuida mucho desde que falleció su padre». Las señales de advertencia aparecieron gradualmente después de nuestro compromiso. Sylvia empezó a aparecer por nuestro apartamento sin avisar. Siempre con una excusa. Inspeccionaba nuestro espacio con ojo crítico, buscando polvo o reorganizando nuestra cocina. «A Jackson le gustan sus tazas de café ordenadas por tamaño», decía, reorganizando nuestro armario. Cuando mencioné suavemente que Jackson nunca había expresado tales preferencias, sonreía con rigidez y decía: «Bueno, querida, hay cosas que solo una madre sabe». Después de que nos casamos y compramos nuestra casa, el comportamiento de Sylvia se intensificó. Tenía opiniones sobre nuestros muebles, nuestro jardín y, especialmente, mi cocina. Nada estaba nunca del todo bien. Jackson me dirigía miradas de disculpa, pero rara vez intervenía. «Así es, mamá», decía, «lo hace con buena intención». Intenté establecer límites. Sugerí días específicos para las cenas familiares en lugar de visitas improvisadas, y le pedí a Jackson que me avisara con antelación cuando su madre viniera. Él estuvo de acuerdo, pero a menudo lo olvidaba o Sylvia lo hacía sentir culpable para que cambiara los planes. Parecía sola. Explicaba. ¿Qué se suponía que debía hacer? A pesar de estos desafíos, construimos una buena vida.
Ambos progresamos en nuestras carreras. Viajamos y hablamos de formar una familia. Se acercaba nuestro 5º aniversario y quería que fuera especial. Planeé una reunión íntima en nuestra casa, con comida del restaurante favorito de Jackson. Pasé semanas coordinando cada detalle, queriendo que todo fuera perfecto. Lo que Jackson no sabía era que yo había estado trabajando en otro proyecto simultáneamente, uno que esperaba que fortaleciera nuestro matrimonio, pero que también podría servir como mi red de seguridad si fuera necesario. La creciente tensión con Sylvia y la reticencia de Jackson a abordarla habían sembrado semillas de preocupación. Amaba profundamente a mi marido, pero estaba empezando a cuestionarme si alguna vez podría priorizar verdaderamente nuestro matrimonio por encima de las exigencias de su madre. Llegó el día de nuestra fiesta de aniversario. La casa se veía hermosa, reflejando nuestro viaje juntos. A medida que llegaban los invitados, sentí una mezcla de emoción y nerviosa anticipación. Esta noche marcaría un punto de inflexión de una forma u otra. Lo que no esperaba era que Jackson tuviera su propia sorpresa planeada, una que lo cambiaría todo. El anuncio. Nuestra fiesta de aniversario estaba en pleno apogeo. La noche de primavera era perfecta. Las guirnaldas de luces parpadeaban y una lista de reproducción cuidadosamente seleccionada creaba el ambiente. Estaba en la cocina revisando el pastel cuando Jackson me rodeó la cintura con sus brazos. «Te he dicho lo hermosa que estás esta noche», susurró. «Te has superado, Sam. Todo es perfecto». Sonreí, sintiendo un aleteo de anticipación por mi propia sorpresa. Quería que esta noche fuera especial. «Lo es», me aseguró, tomando mi mano. «Vamos, creo que es hora de un brindis». Nos reunimos con nuestros invitados. Jackson me llevó al centro de la habitación y levantó su copa. «Primero, quiero agradecer a todos por venir esta noche a celebrar 5 increíbles años con esta increíble mujer», comenzó, con su brazo alrededor de mi cintura. «Samantha, has hecho de estos los mejores años de mi vida. Tu fuerza, tu pasión, tu apoyo inquebrantable. Estoy agradecido por ello cada día». Mi corazón se hinchó. Este era el Jackson del que me enamoré. «Como muchos de ustedes saben, la familia lo es todo para nosotros», continuó, y yo asentí, apretando su mano. «Por eso estoy tan emocionado de compartir algunas noticias que hacen de esta noche una doble celebración». Lo miré, confundida. No habíamos hablado de ningún anuncio adicional. Jackson sonrió a las caras curiosas que nos rodeaban y declaró: «Mi madre se muda con nosotros». La habitación pareció inclinarse. Después de meses de discusión, hemos decidido que lo más sensato es que mamá venda su casa y venga a vivir aquí permanentemente. Tenemos el espacio y será maravilloso tenerla cerca mientras empezamos a pensar en el próximo capítulo de nuestras vidas. Meses de discusión. Próximo capítulo. Era la primera vez que oía hablar de ello. Mantuve mi sonrisa a pura fuerza de voluntad, pero por dentro me tambaleaba. Escaneé la habitación y encontré a Sylvia cerca de la chimenea, prácticamente radiante de triunfo. Cuando nuestras miradas se encontraron, levantó su copa en un pequeño saludo. Las reacciones de los invitados fueron una mezcla de entusiasmo educado y visible incomodidad, sintiendo claramente que no era un anuncio conjunto. «Vaya, son grandes noticias», dijo mi mejor amiga Dana con cautela. «¿Cuándo va a pasar esto?» «Nuestro objetivo es el próximo mes», respondió Jackson con confianza. «Mamá ya ha aceptado una oferta por su casa». Cada palabra se sintió como otro golpe. Me quedé congelada junto a mi marido, con mi copa de champán tan apretada que temía que se rompiera. «Samantha ha sido un gran apoyo», añadió Jackson, dándome un apretón que se sintió más como un vicio. «¿Verdad, cariño?» Todas las miradas se volvieron hacia mí. Me obligué a asentir, sin confiar en mi voz.
El momento fue salvado por el primo de Jackson que anunció que era hora del pastel, y la atención de la multitud cambió. Sylvia se acercó a nosotros, impecable como siempre. «¿No es maravilloso?», exclamó, dando una palmada en la mejilla de Jackson. «Es como si las cosas estuvieran volviendo a su cauce. Ahora puedo ayudar en la casa mientras Samantha se centra en su carrera». Mis mejillas ardieron ante la insinuación de que no estaba gestionando nuestra casa correctamente. Además, continuó, bajando la voz en tono de confidencia, estaré aquí mismo cuando lleguen los nietos. El cielo sabe que necesitarás ayuda con tu horario de trabajo. Antes de que pudiera responder, se giró hacia mí con esa sonrisa familiar y condescendiente. «Te adaptarás, querida. Siempre lo hago», dijo, manteniendo mis ojos en los suyos en un silencioso desafío. En ese momento, recordé una conversación que Jackson y yo tuvimos hacía solo 3 meses. Estábamos hablando de nuestros planes de futuro cuando abordé con cautela el tema de su madre. «Tu madre mencionó hoy que está pensando en reducir el tamaño de su casa», había dicho. Insistió en mudarse más cerca de nosotros. Jackson había negado con la cabeza con firmeza. «No te preocupes por eso. Mamá habla de mudarse cada pocos años, pero nunca hace nada. Está demasiado apegada a su casa. Además, no querría que viviera con nosotros. Sería demasiado». El recuerdo de su tranquilidad hizo que la traición doliera aún más. Mientras estaba de pie en nuestra sala de estar, viendo a Sylvia disfrutar de su victoria, algo cambió dentro de mí, el documento en mi bolso, que había planeado presentar como un símbolo de nuestro futuro juntos. Ahora representaba algo totalmente diferente. Vi a Sylvia alejarse, con su mano posesivamente en el brazo de Jackson mientras lo dirigía hacia otros invitados. Mi conmoción inicial se estaba cristalizando en resolución. No iba a provocar una escena en nuestra fiesta de aniversario. Pero tampoco me iba a quedar callada y aceptar esta emboscada. El tiempo para la adaptación había terminado. Busqué mi bolso, sintiendo el peso de la carpeta en su interior. Mi sorpresa acababa de adquirir un nuevo significado, y tenía la intención de usarla. El punto de ruptura. La tensión en nuestra fiesta de aniversario no nació en el vacío. La fricción entre Sylvia y yo se había estado acumulando durante años. 6 meses después de casarnos, llegué a casa y encontré nuestra sala de estar completamente reorganizada. ¡Sorpresa! Sylvia había salido de la cocina. ¿No fluye mejor la habitación ahora? Se había metido con una llave de repuesto que Jackson le había dado, cuando expresé suavemente mi incomodidad. Jackson pareció complacido. «Mamá siempre ha tenido un don para hacer que los espacios se sientan más grandes», comentó, ajeno a mi angustia. Saqué el tema de la llave, pero Jackson accedió a regañadientes a pedirle que me avisara, y nada cambió. Sylvia siguió apareciendo sin avisar, a menudo cuando sabía que yo estaría en el trabajo. Regresaba para encontrar pequeñas cosas alteradas, los armarios de la cocina reorganizados, nuevos elementos decorativos apareciendo, o mis estanterías cuidadosamente seleccionadas reorganizadas por color. A medida que mi carrera avanzaba, los comentarios de Sylvia se volvían cada vez más mordaces. «Debe ser agradable para Jackson tener comida para llevar 3 noches a la semana», comentaba. «Cuando su padre trabajaba muchas horas, yo todavía me las arreglaba para poner una comida casera en la mesa todas las noches». En otra ocasión, cuando mencioné que me estaban considerando para un ascenso que implicaba viajar, negó con la cabeza con simpatía. «No sé cómo funcionaría eso con formar una familia. Jackson siempre ha querido tener hijos, ya sabes». La implicación era siempre la misma. Mi carrera era egoísta, un impedimento para lo que ella creía que una esposa debía priorizar. Las reuniones familiares se convirtieron en ejercicios de contención. En la cena de Acción de Gracias, compartí noticias sobre un proyecto de vivienda sostenible que mi empresa había completado. «Eso es bonito, querida.
interrumpió Silvia, dándome una palmada en la mano con desdén. Pero lo realmente emocionante es que el equipo de baloncesto de Jackson se dirige a las regionales este año. Cuéntales a todos sobre eso, cariño. Mi logro fue olvidado, considerado menos importante que el suyo. Era un patrón que se repetía en cada evento familiar. Mi voz minimizada, mis logros disminuidos. Las vacaciones fueron particularmente difíciles. Durante nuestra segunda Navidad, Silvia nos sorprendió llegando 3 días antes de Nochebuena, con las maletas a cuestas. Pensé que vendría antes para ayudar con los preparativos. Anunció. Me quedaré hasta Año Nuevo. Habíamos planeado una Navidad tranquila, solo nosotros dos. Esos planes se evaporaron cuando Silvia se hizo cargo de nuestra cocina e invitó a otros miembros de la familia sin consultarnos. Cuando traté de hablarlo con Jackson, él desestimó mis preocupaciones. Es Navidad. Sam, la familia es importante en esta época del año. Mamá solo quiere que sea especial para nosotros. Pero no era solo un pequeño ajuste. Era un ajuste constante. Siempre a favor de Silvia, nunca a favor mío. Quizás el incidente más doloroso ocurrió durante una reunión familiar el verano pasado. Los primos de Jackson estaban hablando de tradiciones familiares, y mencioné lo mucho que disfrutaba nuestra nueva tradición de las caminatas dominicales por la mañana. Oh, eso no durará, interrumpió Silvia con una risa. Jackson nunca ha sido del tipo de persona que le gusta estar al aire libre. Lo hereda de su padre, cuando era pequeño. Intentamos acampar una vez y tuvimos que volver a casa antes de tiempo porque estaba miserable. En realidad, mamá, le corrigió Jackson, disfruto de las caminatas con Sam. Se ha convertido en una de mis partes favoritas de la semana. Por un momento, me sentí validada hasta que Silvia añadió. Bueno, siempre has sido tan complaciente. Cariño, ¿recuerdas cómo tomaste clases de ballet durante un mes porque tu enamoramiento de la escuela primaria estaba en la clase? Se dirigió al grupo. Odiaba cada minuto, pero no lo admitiría. Todos se rieron. La implicación era clara. Jackson solo hacía senderismo para complacerme, al igual que solo había hecho ballet para complacer a su enamoramiento de la infancia. Su disfrute genuino de nuestro tiempo juntos se redujo a otro ejemplo de su naturaleza complaciente. Más tarde esa noche, escuché una conversación que se convertiría en el punto de ruptura. Estaba llevando platos de postre a la cocina cuando oí la voz de Silvia desde el patio. Estoy preocupada por Jackson, le decía a su tía. Samantha está tan centrada en su carrera. Trabaja tantas horas. Y su casa lo demuestra. Me paso por allí para ayudar a ordenar cuando puedo. Pero no es lo mismo que tener a alguien dedicado a crear un hogar adecuado. ¿Han hablado de tener hijos?, preguntó su tía. Ella siempre dice, algún día, respondió Silvia, con la voz cargada de desaprobación. Pero ya sabes lo que eso significa para las mujeres de carrera. He estado pensando que podría ser mejor si vendiera mi casa y me mudara con ellos. Jackson no tendría que comer comida para llevar todo el tiempo, y yo podría crear el tipo de ambiente hogareño que se merece. ¿Crees que Samantha estaría de acuerdo con eso?, preguntó su tía con escepticismo. Jackson puede convencerla, dijo Silvia con confianza. Él sabe que solo quiero lo mejor para ellos. Además, conmigo allí para ocuparme de la casa, tal vez Samantha finalmente se sienta libre de centrarse en formar una familia. Me quedé congelada en la cocina, con los platos de postre pegados al pecho, mientras todo el peso de las maquinaciones de mi suegra se hacía evidente. No se trataba de ayudarnos a nosotros ni siquiera de reducir el tamaño de su propia casa. Se trataba de insertarse permanentemente en nuestro matrimonio, de crear la dinámica que ella quería, con ella como la mujer principal en la vida de Jackson y yo relegada al papel que ella consideraba apropiado. Lo que más dolió fue darme cuenta de que Jackson podría estar de acuerdo con ella, a pesar de su apoyo ocasional.
constantemente elegía el camino de menor resistencia, acomodándose a las intrusiones de su madre en lugar de mantenerse firme en los límites de nuestro matrimonio. Esa noche, acostada despierta junto a mi marido dormido, tomé una decisión. Necesitaba crear opciones para mí misma, un plan de contingencia que me permitiera proteger mi independencia si fuera necesario. Amaba a Jackson, pero no podía seguir siendo borrada en mi propio matrimonio. Al día siguiente, comencé mi proyecto secreto. La mañana después de escuchar los planes de Sylvia, llamé para decir que estaba enferma en el trabajo por primera vez en años. Necesitaba espacio para pensar, para procesar y para decidir cómo seguir adelante. Mientras Jackson se iba a la escuela, me senté en la mesa de nuestra cocina con un bloc de notas legal, evaluando mi situación con el mismo enfoque metódico que aplicaba a mis proyectos arquitectónicos. Los hechos eran claros. Amaba a mi marido, pero nuestro matrimonio había desarrollado una debilidad estructural. La incapacidad de Jackson para establecer límites con su madre había creado una relación de 3 personas donde mis necesidades y sentimientos eran constantemente devaluados. La pregunta era si este defecto podía ser reparado o si necesitaba prepararme para la posibilidad de que no pudiera. Decidí seguir ambos caminos simultáneamente. Trabajar para fortalecer mi matrimonio mientras creaba una red de seguridad para mí misma si esos esfuerzos fracasaban. Al día siguiente, programé una cita con un consejero matrimonial, con la intención de pedirle a Jackson que se uniera a mí, pero antes de que pudiera siquiera abordar el tema, anunció que su madre había programado una cena familiar para esa misma hora, para discutir algunas noticias emocionantes. Asistí a la cena solo para descubrir que Sylvia quería mostrarnos listados de casas cerca de la nuestra que estaba considerando. Jackson parecía entusiasmado mientras yo me sentía cada vez más invisible. Ese fin de semana, mientras Jackson estaba en un torneo de baloncesto, empecé a investigar propiedades. No estaba buscando nada extravagante, solo un pequeño lugar que pudiera ser mío solo si fuera necesario. Después de ver varias opciones, lo encontré. Una modesta cabaña a unos 20 minutos del centro de la ciudad, enclavada en un terreno de 1/4 de acre con robles maduros. La casa en sí necesitaba trabajo, pero los cimientos eran buenos, y pude imaginar inmediatamente su potencial, usando el dinero que había ahorrado de mis bonificaciones de fin de año. Fondos que originalmente había destinado a una futura casa de vacaciones familiar. Hice una oferta. Fue aceptada la semana siguiente. No se lo conté a nadie, ni siquiera a Dana, mi amiga más cercana. No se trataba de crear drama o amenazar mi matrimonio. Se trataba de reclamar mi sentido de agencia. Durante los siguientes meses, desarrollé una rutina cuidadosa. Le dije a Jackson que estaba trabajando hasta tarde en un proyecto importante, lo cual no era del todo falso. Simplemente omití que el proyecto era personal en lugar de profesional. 3 noches a la semana. Conducía hasta la cabaña y trabajaba junto con los contratistas que había contratado, diseñando e implementando renovaciones que transformaban el espacio. El proceso fue terapéutico. Cada decisión que tomaba, desde el plano de planta abierto hasta el diseño del jardín, era totalmente mía. Nadie cuestionaba mis elecciones ni sugería alternativas que se adaptaran mejor a las preferencias de otra persona. A medida que la cabaña tomaba forma, también lo hacía mi confianza. Consulté tanto con un consejero matrimonial como con un abogado durante este tiempo. No porque estuviera planeando dejar a Jackson, sino porque necesitaba entender mis opciones. El consejero me sugirió estrategias para discutir los límites con mi marido, mientras que el abogado me aconsejó sobre la protección de mis activos. Muchas mujeres se encuentran atrapadas en situaciones poco saludables porque no crearon una estrategia de salida. Me dijo el abogado, lo que estás haciendo no se trata de renunciar a tu matrimonio. Se trata de asegurarte de que nunca tengas que elegir entre tu autorrespeto y tu seguridad. Esas palabras resonaron profundamente.
No quería dejar a Jackson. Quería que nuestro matrimonio prosperara. Pero para que eso sucediera, algo fundamental necesitaba cambiar en nuestra dinámica. A medida que se acercaba nuestro aniversario, formalicé la propiedad de la cabaña, poniéndola solo a mi nombre. Mi plan original había sido presentársela a Jackson como una sorpresa. Un refugio de fin de semana donde pudiéramos reconectar lejos de las presiones diarias y reconstruir nuestra relación sobre bases más sólidas. Le sugeriría que usáramos el espacio para un mantenimiento matrimonial regular. Tiempo dedicado a nutrir nuestra conexión y abordar los problemas antes de que se convirtieran en problemas. Incluso preparé una carta explicando mis esperanzas para nuestro futuro, reconociendo los desafíos que habíamos enfrentado y expresando mi compromiso de trabajar juntos para superarlos. La cabaña sería un símbolo de nuevos comienzos, de priorizar nuestro matrimonio por encima de las influencias externas. Pero mientras daba los toques finales tanto a la cabaña como a mi presentación, la duda se apoderó de mí. Jackson había mostrado poco interés en abordar los problemas subyacentes de nuestro matrimonio. Cuando había hecho intentos tentativos de discutir la creciente presencia de su madre en nuestras vidas, desestimó mis preocupaciones o me acusó de ser demasiado sensible. Un gran gesto realmente cambiaría patrones tan arraigados. Aún así, me aferré a la esperanza. Nuestro 5º aniversario parecía la oportunidad perfecta para un reinicio. Un momento para recordar por qué nos habíamos elegido el uno al otro y reafirmar ese compromiso. Coloqué cuidadosamente la escritura y las llaves de la cabaña en una carpeta decorativa junto con la carta y las fotos del espacio renovado. Sería mi regalo de aniversario para Jackson y potencialmente para nuestro matrimonio. La noche antes de nuestra fiesta de aniversario, conduje hasta la cabaña una última vez. Caminé por las habitaciones, apreciando cómo el espacio reflejaba mi visión. Cada elemento representaba una parte de mí misma. En el dormitorio principal, me paré frente al espejo de cuerpo entero e hice una promesa a mi reflejo. Pase lo que pase después, no me perdería de nuevo. No me encogería para adaptarme a las expectativas de otra persona. Amaba a Jackson, pero también amaba a la mujer que me devolvía la mirada. La mujer que había creado este santuario, esta manifestación de su propio valor. Mientras cerraba la cabaña con llave, sentí una curiosa sensación de paz. No sabía si la carpeta en mi bolso representaría un nuevo capítulo en mi matrimonio, o el comienzo de una historia diferente. Pero por primera vez en meses, la incertidumbre no me aterrorizaba. Había creado opciones para mí misma. Pase lo que pase después. Lo enfrentaría de pie sobre un terreno sólido de mi propia creación. Conduje a casa para terminar los preparativos para nuestra fiesta de aniversario, con las llaves de la cabaña bien guardadas en mi bolso. El día siguiente traería claridad de una forma u otra. Estaba tan lista como podía estar. Para lo que no podía haberme preparado era para el anuncio de Jackson. La declaración pública de una decisión tomada sin mi opinión. La engreída victoria en el rostro de Silvia mientras observaba mi reacción. En un instante, mis planes cuidadosamente construidos cambiaron. La carpeta en mi bolso ya no representaba un posible retiro de fin de semana para la reconexión. Se había convertido en mi declaración de independencia. Te adaptarás, querida. Siempre lo hago. Las palabras de Silvia quedaron suspendidas en el aire entre nosotras, goteando con descendencia. La fiesta continuó a nuestro alrededor, con invitados fingiendo no notar la tensión mientras se movían hacia el comedor por el pastel. Jackson ya había sido arrastrado a una conversación con su tío, dejándome sola con su madre. Tomé una respiración lenta y deliberada, sintiendo el peso de mi bolso contra mi costado. La carpeta dentro de repente pareció quemar a través del cuero, exigiendo ser revelada. No era así como había planeado presentar mi sorpresa, pero los planes claramente habían cambiado. En realidad, Silvia, dije,
mi voz firme a pesar de la adrenalina que me recorría. Creo que necesitamos terminar esta conversación con Jackson presente. Sin esperar su respuesta. Me moví a través de la habitación hacia donde estaba mi esposo. Le toqué suavemente el brazo, interrumpiendo su conversación. Jackson, necesitamos hablar. Los tres, dije, asintiendo hacia Silvia, que me había seguido. Su ceño se frunció ligeramente, pero asintió. Claro, podemos pasar al estudio por un minuto. Negué con la cabeza. No, esto afecta a todos aquí. Hiciste tu anuncio públicamente. Creo que es apropiado que el mío también sea público. La confusión cruzó su rostro, pero antes de que pudiera preguntarme, me volví para dirigirme a nuestros invitados. Golpeé un tenedor contra mi copa de champán hasta que la habitación se calmó. Gracias a todos por venir a celebrar con nosotros esta noche, comencé, con el corazón latiendo con fuerza, pero mi voz clara. Como mencionó Jackson, aparentemente tenemos una doble celebración. Que su madre se mude con nosotros es ciertamente una noticia inesperada para mí. Un murmullo se extendió por la habitación. Jackson se acercó, con preocupación evidente en su expresión. Sam, ¿qué estás haciendo? Continué como si no hubiera hablado. Ya que esta noche parece ser la noche de las sorpresas, me gustaría compartir una propia. Metí la mano en mi bolso y saqué la carpeta que contenía la escritura de mi cabaña. El papel color crema se sentía sustancial en mis manos, una manifestación física de los límites que finalmente estaba afirmando. Durante los últimos 4 meses, he estado trabajando en un proyecto especial, expliqué, abriendo la carpeta. Compré y renové una pequeña propiedad cerca de Oakwood Hills. Saqué la primera foto y la levanté. Una encantadora toma exterior de la cabaña con su puerta verde salvia recién pintada y jardineras llenas de flores. Es un espacio hermoso, completamente diseñado según mis especificaciones, sin compromisos, sin ajustes para complacer las preferencias de nadie más, solo las mías. Jackson miró fijamente la foto, con confusión evidente en su rostro. No entiendo. ¿Compraste una casa sin decírmelo? Sí, respondí simplemente. Tal como tú hiciste arreglos para que tu madre se mudara a nuestra casa sin consultarme. Su rostro se enrojeció. Eso es diferente. Ella es familia. Yo también lo soy, Jackson, dije. O al menos pensé que lo era. Me volví hacia nuestros invitados, que observaban con una mezcla de incomodidad y fascinación. A la luz del anuncio de esta noche, me gustaría hacer uno propio. Silvia es bienvenida a mudarse con Jackson, y yo me mudaré a mi nuevo lugar. El silencio que siguió fue absoluto. El rostro de Silvia se había transformado de una engreída superioridad a una incrédula conmoción. Jackson parecía como si lo hubiera golpeado físicamente. No puedes estar hablando en serio. Finalmente logró decir. Nunca he sido más seria acerca de nada en mi vida, respondí, sacando la escritura de la carpeta. Esta casa es mía, no nuestra, mía. La pagué con mis propios ahorros y está titulada únicamente a mi nombre. Le entregué el documento, observándolo mientras lo escaneaba, la realidad hundiéndose lentamente en él. No entiendo, repitió. ¿Por qué harías esto? Si no eras feliz, ¿por qué no dijiste nada? La pregunta fue tan absurda que una pequeña risa incrédula se me escapó. Te he estado diciendo algo, Jackson, durante años. Simplemente no has estado escuchando. Nuestros invitados comenzaron a dirigirse hacia la puerta principal, murmurando incómodos adioses. En minutos, solo quedaba la familia cercana, el hermano de Jackson, Kyle, y su esposa, la hermana de Jackson, Megan, y, por supuesto, Silvia, que se había recuperado lo suficiente de su shock para encontrar su voz. Esto es ridículo, declaró.
alcanzando la escritura en las manos de Jackson. No puedes esperar que tomemos esto en serio. Estás teniendo una rabieta porque no te saliste con la tuya. Intercepté su mano antes de que pudiera agarrar el documento. Ese es exactamente el problema, Sylvia. Nunca me has tomado en serio. Ninguno de los dos lo ha hecho. Miré fijamente a Jackson. Cada límite que he intentado establecer ha sido descartado como una reacción exagerada o una inconveniencia. Kyle se aclaró la garganta incómodamente. Tal vez deberíamos darles algo de privacidad para discutir esto. No es necesario. Dije con calma. La fiesta ha terminado de todos modos. Gracias a todos por venir. Fue un claro despido. Megan me dio un abrazo rápido y sorprendentemente comprensivo, antes de acompañar a su hermano reacio hacia la puerta. Kyle siguió con su esposa, dejándonos solo a los tres. Yo, Jackson y Sylvia, de pie en nuestra sala de estar decorada, con globos de aniversario aún flotando alegremente contra el techo. Cuando la puerta principal se cerró, la compostura de Sylvia se quebró por completo. ¿Cómo te atreves a humillar a mi hijo así? Siseó. Después de todo lo que ha hecho por ti, así es como le pagas su generosidad, avergonzándolo frente a todos los que conocemos. Mamá, comenzó Jackson, pero lo interrumpí. ¿Generosidad? Repetí. Es así como lo llamamos cuando alguien toma decisiones unilaterales que afectan a ambos miembros de un matrimonio. Cuando constantemente priorizan los deseos de su madre por encima de los sentimientos de su esposa. Esa es una definición interesante de generosidad. Sylvia, siempre has sido egoísta, escupió. Siempre poniendo tu carrera primero, descuidando tu hogar, descuidando las necesidades de Jackson. ¿Y cuáles son exactamente las necesidades de Jackson?, pregunté, volviéndome hacia mi esposo. Porque desde donde estoy, las únicas necesidades que se priorizan en este matrimonio son las tuyas. Sylvia. Jackson miró entre nosotras, con conflicto evidente en su rostro. Sam, estás exagerando. Debería haber discutido que mamá se mudara contigo primero, lo admito. Pero comprar una casa separada, eso es extremo. ¿Lo es?, pregunté en voz baja. Déjame preguntarte algo, Jackson. ¿Cuándo exactamente comenzaron tú y tu madre estas meses de discusión sobre su mudanza? Porque hace 3 meses. Me dijiste explícitamente que nunca sucedería. Tuvo la gracia de verse incómodo. Las cosas cambiaron. Su casa se vendió más rápido de lo esperado. Su casa ni siquiera estaba en el mercado hace 3 meses. Interrumpí. Me mentiste. Jackson, sabías cómo reaccionaría. Entonces, tú y tu madre hicieron planes a mis espaldas, y luego me emboscaste con la decisión en nuestra fiesta de aniversario frente a todos los que conocemos. Si el comportamiento de alguien es extremo aquí, es el tuyo. Sylvia se interpuso entre nosotros, literalmente insertándose en nuestra conversación. Jackson solo estaba tratando de evitar herir tus sentimientos. Sabe lo difícil que puede ser acerca de estas cosas. Deja de hablar por mi esposo, dije con firmeza. Ese es parte del problema. Constantemente te estás interponiendo entre nosotros, y él te deja. No le hables así a mi madre, espetó Jackson. Y ahí está, dije suavemente. La defenderás de inmediato. Pero ¿dónde está esa misma defensa cuando ella me socava? Cuando critica nuestra casa, mi cocina, mi carrera. Cuando aparece sin avisar o reorganiza nuestros muebles sin permiso. Ni una sola vez has tomado mi lado en esos conflictos. La verdad de mis palabras pareció registrarse porque la ira de Jackson se desinfló ligeramente. Eso no es justo, Sam, ¿verdad? Recogí la foto de mi cabaña y la miré antes de volver mi mirada hacia mi esposo. Compré este lugar porque necesitaba algo que fuera solo mío. Algo que no pudiera ser invadido, alterado o criticado. Necesitaba un espacio donde me sintiera valorada y respetada porque no me he sentido así en nuestro matrimonio durante mucho tiempo.
Entonces, ¿esto es un ultimátum?, preguntó. O mi madre no se muda, o te vas. Negué con la cabeza. Esto no es un ultimátum, Jackson. Es un límite. Ya no estoy dispuesta a hacer la tercera rueda en mi propio matrimonio. Tienes una elección que hacer, pero yo también. Y elijo no vivir en un entorno donde constantemente me desestiman y me devalúan. Recogí la escritura y las fotos, devolviéndolas a mi bolso. Luego, tomé una bolsa de viaje que había empacado esa mañana, otra parte de mi plan de contingencia, y me dirigí hacia la puerta. ¿A dónde vas?, preguntó Jackson, con pánico finalmente entrando en su voz. A mi cabaña. Respondí simplemente. Creo que todos necesitamos algo de espacio para considerar lo que sucede después. Cuando abrí la puerta principal, escuché la voz de Silvia detrás de mí. Esto es ridículo. Jackson está faroleando. Volverá mañana una vez que se calme. No escuché la respuesta de mi esposo. Cerré la puerta detrás de mí, caminé hacia mi auto y me alejé de la casa que había dejado de sentirse como mía hace mucho tiempo. La cabaña me dio la bienvenida con una tranquila soledad. Dejé caer mi bolsa de viaje en la entrada y me moví a través de las habitaciones, encendiendo lámparas mientras avanzaba. La suave iluminación proyectaba un brillo cálido sobre los espacios que había diseñado tan cuidadosamente. Por primera vez esa noche, sentí que podía respirar correctamente. Me quité los tacones y me acurruqué en el asiento de la ventana en la sala de estar, contemplando el jardín iluminado por la luna. Mi teléfono había estado zumbando casi continuamente desde que me fui. Mensajes de Jackson, de Dana, de otros amigos que habían presenciado el drama de la noche. No estaba lista para responder a ninguno de ellos. En cambio, me senté en silencio, permitiéndome sentir todo el peso de lo que acababa de suceder. Había tristeza, ciertamente, por el matrimonio que había pensado que teníamos y por el futuro que habíamos planeado juntos. Pero debajo de la tristeza había algo inesperado. Alivio. Después de años de compromisos que se sentían cada vez más unilaterales. Finalmente me había defendido. Alrededor de la medianoche, los faros barrieron la ventana delantera cuando un automóvil entró en el camino de entrada. No me sorprendió cuando escuché la llave de Jackson en la cerradura. Le había dado una copia en mi plan original para presentar la cabaña como nuestro retiro compartido. Se paró en la puerta, observando el espacio con los ojos muy abiertos antes de que su mirada se posara en mí. ¿Cómo me encontraste?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. La dirección estaba en la escritura, respondió. Dudó antes de entrar por completo. Sam, este lugar es hermoso. Gracias, dije simplemente. ¿Hiciste todo esto tú misma? ¿Las renovaciones? Asentí. Trabajé con contratistas, pero el diseño es todo mío. Se movió lentamente a través de la sala de estar de concepto abierto, observando los detalles. Esto debe haber tomado meses, dijo. Durante meses, confirmé. 3 tardes a la semana, más los fines de semana cuando estabas entrenando. La comprensión amaneció en su rostro. Las noches hasta tarde en el trabajo, las reuniones de fin de semana. Estabas aquí. ¿Sí? Se hundió en el sofá frente a mi asiento de la ventana, luciendo repentinamente agotado. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Habrías escuchado? Pregunté suavemente. ¿O lo habrías descartado como una reacción exagerada, al igual que has descartado todas las demás preocupaciones que he planteado sobre nuestro matrimonio? Nuestro matrimonio estaba bien, protestó, pero había incertidumbre en su voz. Lo estaba realmente, porque desde donde estoy, nuestro matrimonio se ha estado erosionando lentamente durante años. Cada vez que tu madre cruzaba un límite
y tú la defendías en lugar de a nosotros. Otra pieza se desmoronaba. Estás exagerando. Mamá puede ser difícil a veces, pero... Reorganizó nuestros muebles cuando no estábamos en casa. Jackson criticó mi cocina, mi limpieza, mis opciones de carrera. Aparecía sin avisar y esperaba ser acomodada, sin importar los planes que tuviéramos. Y tú nunca, ni una sola vez, la enfrentaste. Es mi madre, dijo, como si eso lo explicara todo. Y yo soy tu esposa, respondí. O al menos pensé que era tu pareja. Pero las parejas toman decisiones juntas. No se emboscan mutuamente con anuncios que cambian la vida en las fiestas. Tuvo la gracia de verse avergonzado. Debería haber hablado contigo sobre que mamá se mudara. Eso estuvo mal, y lo siento. Pero no lamentas la decisión en sí, observé. Suspiró, pasándose una mano por el cabello. No sé qué quieres que diga. Sam, es mi madre. Necesita un lugar para vivir. Tiene un lugar para vivir, señalé. Eligió venderlo. Sin consultarnos, sin consultarme, porque quería insertarse permanentemente en nuestro matrimonio, y tú permitiste esa elección. Eso no es justo. Se está haciendo mayor. La casa era demasiado para que la mantuviera. Hay otras opciones entre demasiada casa y mudarse con nosotros. Dije, un condominio, una comunidad de jubilados, un apartamento cerca de nosotros, pero no con nosotros. Opciones que podríamos haber discutido juntos si alguno de los dos se hubiera molestado en incluirme en la conversación. El silencio cayó entre nosotros mientras Jackson absorbía mis palabras. ¿Dónde está tu madre ahora? Pregunté finalmente. En nuestra casa, respondió. Insistió en quedarse para ayudar a limpiar después de la fiesta. Asentí, sin sorprenderme. ¿Y qué dijo cuando te fuiste para venir aquí? Su expresión me dijo todo lo que necesitaba saber. Ella piensa que estoy siendo ridículo. Adiviné. ¿Teniendo una rabieta? Probablemente te dijo que no te persiguiera, que volvería arrastrándome una vez que me calmara. Algo así, admitió. Y sin embargo, aquí estás. Me incliné hacia adelante, con los codos sobre las rodillas, porque a pesar de lo que pareces pensar, sí me importa nuestro matrimonio. Te amo. Sam. Sé que sí, dije suavemente. Pero el amor no es suficiente si no hay respeto. Y no me has respetado como tu pareja durante mucho tiempo. Eso no es cierto, protestó. ¿No es así? Tomaste una decisión importante en la vida sin consultarme. Me mentiste sobre tus intenciones. Permitiste que tu madre me criticara y socavara repetidamente sin defenderme nunca. ¿Cómo es eso respetuoso? Se quedó en silencio, incapaz de contrarrestar mis puntos. Yo también te amo, Jackson, continué. Pero no puedo continuar en un matrimonio donde constantemente se espera que yo sea la que se doble, se ajuste, se adapte. Necesito una pareja que ponga nuestra relación primero. Entonces, ¿qué estás diciendo? ¿Esto es todo? 5 años de matrimonio y simplemente te vas. Negué con la cabeza. No me estoy yendo. Me mantengo firme. Hay una diferencia. Me moví del asiento de la ventana para sentarme a su lado en el sofá. Cerca, pero sin tocarlo. Quiero que nuestro matrimonio funcione. Dije honestamente. Pero para que eso suceda, las cosas deben cambiar. Cambios reales y sustantivos. No solo ajustes temporales hasta que volvamos a caer en viejos patrones. ¿Qué tipo de cambios? Preguntó con cansancio. Primero, terapia de pareja, no negociable. Necesitamos un tercero neutral que nos ayude a establecer límites saludables y patrones de comunicación. Asintió a regañadientes. Está bien, ¿qué más? Segundo,
Tu madre no puede mudarse con nosotros, ni ahora, ni nunca. Sería desastroso para nuestro matrimonio. Su expresión se endureció. Ella ya vendió su casa, Sam. ¿A dónde se supone que debe ir? Como dije antes, hay otras opciones. Podemos ayudarla a encontrar un lugar cerca si eso es lo que quiere. Pero nuestro hogar debe ser nuestro santuario, no un campo de batalla. Ella se va a sentir herida, dijo, decepcionado. Sí, lo hará. Y tú tendrás que ser quien establezca ese límite con ella, no yo. Ese es el tercer cambio. He terminado de ser la mala, el obstáculo entre tú y tu madre. Si vamos a reconstruir nuestro matrimonio, debes empezar a priorizarnos. Jackson guardó silencio durante mucho tiempo. Mirando sus manos, podía ver el conflicto en él, el condicionamiento de toda una vida para poner los sentimientos de su madre primero, en guerra con el reconocimiento de que nuestro matrimonio estaba genuinamente en riesgo. No sé si puedo hacer eso, finalmente admitió, con la voz apenas por encima de un susurro. Su honestidad dolió, pero la aprecié. Lo sé, por eso compré este lugar. Necesitaba crear opciones para mí en caso de que no pudieras o no quisieras elegir nuestro matrimonio. Entonces, ¿qué pasa ahora?, preguntó. Ahora, nos tomamos un tiempo. Me voy a quedar aquí por un tiempo, y tú deberías irte a casa. Habla con tu madre. Piensa en lo que quieres y en lo que estás dispuesto a hacer para salvar nuestro matrimonio, si decides que quieres intentarlo. Mis dos primeras condiciones se mantienen: terapia y que tu madre encuentre su propio lugar. Si eso no es aceptable para ti, entonces necesitamos tener una conversación diferente. Y si estoy de acuerdo, volverás a casa. Negué con la cabeza. No de inmediato. Creo que necesitamos la separación ahora mismo. Tiempo para reiniciar y reflexionar. Pero me comprometería con el proceso, a trabajar en nuestros problemas con ayuda profesional. Asintió lentamente, procesando todo lo que había dicho. Luego se levantó, claramente preparándose para irse. Para que conste, dijo, deteniéndose en la puerta. Lamento lo de esta noche, el anuncio. Sabía que no te haría feliz que mamá se mudara, pero pensé que una vez que estuviera resuelto, te ajustarías. No consideré lo irrespetuoso que era eso. Gracias por reconocer eso, dije. Es un comienzo. Después de que se fue, cerré la puerta con llave y regresé a mi asiento junto a la ventana. La confrontación había sido agotadora pero necesaria, por primera vez en años. Había expresado mis necesidades claramente y establecido límites firmes. Si Jackson podía respetar esos límites, estaba por verse. Pero había dado el primer paso para recuperar mi voz en nuestra relación. Mientras me preparaba para dormir en mi nuevo espacio, sentí una curiosa sensación de paz. Pasara lo que pasara después, sabía que estaría bien. Había creado este santuario para mí. Esta prueba tangible de que podía valerme por mí misma si fuera necesario. No era el resultado que esperaba cuando compré la cabaña, pero se había convertido en algo igualmente valioso. Una base para mi propia fuerza e independencia. Me quedé dormida esa noche, sin saber si mi matrimonio sobreviviría, pero segura de que yo sí lo haría de cualquier manera. Pasaron 3 meses como una página que se pasa lentamente. Me instalé en la vida en la cabaña, encontrando consuelo en la tranquila rutina que establecí. Las mañanas comenzaban con café en el porche trasero. Las tardes terminaban con libros en el asiento junto a la ventana. La soledad, antes inimaginable, se convirtió en una especie de curación. Me lancé al trabajo, ganando elogios por un proyecto de vivienda sostenible. Mi jefe incluso comentó: lo que sea que haya cambiado en tu vida personal, parece estar alimentando tu creatividad. Este es uno de tus mejores trabajos. La ironía no se me escapó. Al alejarme de una situación que me había disminuido, había recuperado partes de mí misma que se habían ido erosionando lentamente.
mi confianza, mi visión creativa, mi voz. Jackson y yo mantuvimos un contacto cuidadoso durante nuestra separación. Reuniones semanales para tomar café en lugares neutrales donde discutíamos asuntos prácticos y gradualmente temas más profundos. Las primeras reuniones fueron tensas, llenas de silencios incómodos. Pero a medida que pasaban las semanas, algo cambió. Después de mi ultimátum esa noche, Jackson regresó a casa y encontró a Silvia reorganizando los muebles de nuestro dormitorio para hacer espacio para su tocador. Verla mover nuestros objetos personales sin permiso. Algo que había hecho innumerables veces antes. De repente se veía diferente a través de la lente de nuestra conversación. Le pedí que se detuviera. Me dijo durante nuestra tercera reunión para tomar café. Actuó como si estuviera siendo ridículo. Dijo que solo estaba tratando de ayudar. Por primera vez. Pude ver de lo que habías estado hablando todos estos años. Ese pequeño reconocimiento representó un avance significativo. Llevó al acuerdo reacio pero genuino de Jackson de probar la terapia de pareja. Comenzamos sesiones con la doctora Winters, una terapeuta especializada en límites familiares. En nuestra primera sesión, Jackson admitió: siempre he tomado el camino de menor resistencia con mi madre. Era más fácil dejar que Sam se adaptara que desafiar el comportamiento de mamá. ¿Y cómo ha funcionado esa estrategia para tu matrimonio?, preguntó la doctora Winters. Jackson me miró. Realmente me miró. Tal vez. Por primera vez en años. No ha funcionado, reconoció. He estado evitando la incomodidad a corto plazo a costa de un daño a largo plazo. Esas sesiones de terapia se convirtieron en un espacio sagrado. El único lugar donde podíamos desempaquetar de forma segura años de resentimientos y malentendidos acumulados. Aprendimos a reconocer patrones destructivos, a comunicar necesidades sin acusación, a escuchar sin ponernos a la defensiva. El progreso con Silvia fue más lento. Su reacción inicial a nuestra separación fue previsiblemente dramática. Acusaciones, lágrimas, problemas de salud que misteriosamente se intensificaban cada vez que Jackson mencionaba los límites. Se negó a considerar arreglos de vivienda alternativos, insistiendo en que mudarse con nosotros había sido el plan desde el principio. Ella está usando las mismas tácticas que siempre han funcionado antes, señalé durante una sesión de terapia. Manipulación emocional para conseguir lo que quiere. Ahora lo veo, admitió Jackson. ¿Pero qué se supone que debo hacer? Ella ya vendió su casa. La doctora Winters ayudó a Jackson a elaborar una respuesta compasiva pero firme. Ayudaría a su madre a encontrar una vivienda adecuada, pero ella no se mudaría con nosotros. Punto. La resistencia de Silvia fue formidable. Pasó por la culpa, la ira, el martirio e incluso intentó reclutar a otros miembros de la familia para su causa. Jackson vaciló a veces. La costumbre de toda una vida de complacer a su madre era difícil de romper. Pero cuando se presentó en nuestra casa sin previo aviso un domingo con un camión de mudanzas y cajas, alegando que había entendido mal el cronograma, finalmente se mantuvo firme. Esto no va a suceder, mamá, le dijo. Encontré 3 excelentes opciones para comunidades de vida para personas mayores. Finalmente seleccionó una que ofrecía apartamentos de vida independiente con actividades sociales opcionales. Aunque no sin señalar repetidamente el sacrificio que estaba haciendo por la felicidad de Jackson. Para el tercer mes de nuestra separación, se habían arraigado cambios tangibles. Jackson y yo nos estábamos comunicando más honestamente de lo que lo habíamos hecho en años. Silvia se había mudado a su nuevo apartamento, todavía manipuladora pero con menos acceso directo a nuestra vida diaria. La cabaña había cumplido su propósito como santuario durante la tormenta, pero me sentía cada vez más lista para considerar los próximos pasos. El día de la mudanza de Silvia a la comunidad de personas mayores. Jackson vino a la cabaña. Lo invité a entrar por primera vez desde nuestra confrontación 3 meses antes.
Está hecho, dijo, aceptando la taza de café que le ofrecí. Mamá se instaló en su nuevo lugar. Ya se unió al club de jardinería comunitaria y conoció a una vecina que juega bridge. ¿Cómo se siente?, pregunté. Consideró la pregunta cuidadosamente. Complicado, culpable, aliviado, orgulloso, triste, todo a la vez, pero sobre todo, siento que puedo respirar de nuevo, como si finalmente hubiera comenzado a actuar como un adulto en mi relación con ella. Nos sentamos en silencio en compañía, bebiendo nuestro café. He estado pensando, dijo finalmente Jackson sobre nuestro futuro. Asentí, animándolo a continuar. Estos últimos meses han sido los más difíciles de mi vida, admitió, pero también aclaratorios. Me he dado cuenta de lo mucho que te daba por sentada, de cómo esperaba que te adaptaras a las necesidades de todos los demás, ignorando las tuyas propias. No quiero ser ese marido nunca más. Yo también he pensado mucho, dije, sobre lo que necesito de nuestro matrimonio y lo que estoy dispuesta a dar, sobre si podemos reconstruir lo que se ha roto. ¿Y a qué has llegado?, preguntó, con vulnerabilidad evidente en su expresión. Que te echo de menos, dije simplemente, no la dinámica que teníamos antes. Eso no era saludable para ninguno de los dos. Pero extraño a mi pareja, al hombre del que me enamoré. Creo que está encontrando su camino de regreso. Jackson extendió la mano sobre la mesa y tomó la mía. Me gustaría volver a casa, dijo suavemente. Si estás listo. Apreté su mano, pero no estuve de acuerdo de inmediato. Creo que tenemos que ser cuidadosos con los próximos pasos. Hemos progresado, pero estos patrones se han estado formando durante años. No se resolverán en 3 meses. ¿Qué sugieres? Una transición gradual. Seguimos con la terapia. Tú te quedas aquí a veces. Yo me quedo en la casa. A veces volvemos a salir juntos. Reconstruimos la confianza antes de reunirnos por completo. Asintió, entendiendo la sabiduría de tomarse las cosas con calma. ¿Y la cabaña? Miré alrededor del espacio que había creado. El santuario que me había protegido durante uno de los periodos más difíciles de mi vida. Me la quedo, dije con firmeza, no como una vía de escape, sino como un recordatorio de mi independencia. Tal vez algún día se convierta en una propiedad de alquiler o en un refugio de fin de semana para ambos. Pero por ahora, sigue siendo mía. Para su crédito, Jackson no discutió. Eso me parece justo. Has creado algo hermoso aquí, algo que es completamente tuyo. No querría que renunciaras a eso. Pasamos esa tarde hablando, realmente hablando de nuestras esperanzas para el futuro. Las lecciones que habíamos aprendido durante nuestra separación. Los límites que debíamos mantener en el futuro. No fue una reconciliación mágica, pero se sintió como el comienzo de algo auténtico y mutuo. 2 semanas después, volvimos a celebrar nuestro aniversario. No la gran fiesta de hace 3 meses, sino una cena tranquila para 2 en nuestro restaurante favorito. Sin público, sin actuaciones, sin sorpresas, solo nosotros. Por los nuevos comienzos, brindó Jackson, levantando su copa hacia la mía. Y la sabiduría ganada con esfuerzo, agregué. El fin de semana siguiente. Nos reunimos en la cabaña para discutir los planes de renovación de nuestra casa principal. Jackson había sugerido crear un espacio de oficina dedicado para mí allí, reconociendo mi necesidad de un santuario profesional dentro de nuestro hogar compartido. Mientras estábamos sentados en la pequeña mesa del comedor, revisando los planos de planta, me di cuenta de lo lejos que habíamos llegado. Hace 3 meses. No podía imaginar un futuro en el que Jackson respetara genuinamente mis límites. Ahora, estábamos diseñando colaborativamente espacios que honraban nuestras necesidades. ¿Qué piensas de convertir la habitación de invitados?, preguntó, dibujando un posible diseño.
Tiene la mejor luz natural y rara vez tenemos invitados que se queden a dormir de todos modos. ¿Qué pasa con tu madre?, pregunté. La pregunta era una prueba en cierto modo. Mamá tiene su propio lugar ahora, respondió sin dudar. Si nos visita, puede quedarse en un hotel como cualquier otro huésped de fuera de la ciudad. Nuestro hogar es para nosotros. Sonreí, escuchando la claridad en su voz. Todavía teníamos trabajo por hacer, límites que reforzar, patrones que reconectar. Pero en ese momento, sentí algo que no había experimentado en años. Esperanza. No la esperanza desesperada de que las cosas pudieran cambiar algún día, sino la esperanza arraigada que proviene de presenciar el cambio ya en curso. Nuestro matrimonio se había roto. Luego deliberadamente, minuciosamente reconstruido sobre una base más sólida. Las grietas siempre serían visibles si se miraba lo suficientemente de cerca. Recordatorios de lo que casi habíamos perdido. Pero la estructura en sí era más sólida que antes. Mientras continuábamos discutiendo los planes de renovación, reflexioné sobre el viaje que nos había traído hasta aquí. Defender mis derechos había sido aterrador pero necesario. Crear opciones me había dado la fuerza para establecer límites. Y esos límites, por dolorosos que fueran de establecer, en última instancia habían salvado nuestro matrimonio en lugar de terminarlo. No fue un final de cuento de hadas. Esos no existen en la vida real. Pero fue algo mejor. Una relación auténtica entre dos personas imperfectas comprometidas a crecer juntas en lugar de separarse. ¿Alguna vez has tenido que establecer límites difíciles en tus relaciones? ¿Qué te dio el coraje para finalmente defender tus derechos? Me encantaría escuchar sus historias en los comentarios a continuación. Si esto resonó contigo, por favor presiona el botón de me gusta y suscríbete para escuchar más experiencias de la vida real. Compartir estas historias nos ayuda a todos a recordar que no estamos solos en nuestras luchas. Gracias por escuchar la mía. Y recuerda, a veces lo más valiente que puedes hacer en una relación es simplemente decir, esto ya no me funciona.